Muy bien, espero que todos estén bien desde el otro lado. Aquí traemos un episodio más. Este episodio es ya el número ciento qué, ciento y tanto. Hay unos cuantos, 132 si no estoy mal. 132, por ahí va la cosa, ¿sí? Yo hice el 131, el 31 fue en la radio. Estoy perdiendo la cuenta, pero ya eso lo van a poder ver sin lugar a duda en nuestro canal. Por cierto, si usted no está suscrito en ese canal, debería revisarse, porque debería estar suscrito y es fácil de suscribirse. Súper sencillo, señores. Aquí voy a buscar un poquito en actualizarme un poco sobre dónde es que yo voy a hablar y de qué. Hoy voy a hablar de los axiomas. Y yo hablé de eso en la radio hace poco. Yo tengo un programa radial en la 106.5 FM, Radio Pública El Guau, para los que están por allí siguiéndonos también. Para los que no, deberían seguirnos en nuestro Facebook oficial. Y bueno, también nosotros a veces ponemos un link o un código QR que permite la entrada de esos otros portales. Sí, el número 131. El mito de lo dado, no. El número 131 fue cómo hacer cosas con palabras. Allí yo hablé sobre eso de los actos del habla, que ya yo había hablado de los actos del habla en el 128 específicamente, pero aquí digamos que me extendí y especifiqué, y sin embargo hay mucho que decir al respecto todavía. Esto, sí, ya estamos en el 132. Nada, dicho esto, y sin enredarnos tanto, vamos a nuestro tema que ya les mencioné. Tiene que ver con un axioma. ¿Qué es un axioma? Vamos a empezar por allí definiendo. Aquí tengo unas notas, por supuesto, que me van a ayudar. Y en la matemática es cuando uno empieza a tener en cuenta el axioma, sobre todo cuando estás estudiando bachillerato en esta parte del mundo, y creo que en muchos lugares también es el caso, y te encuentras que hay una unidad sobre la que se cimienta toda la matemática y que sirve como modelo, y a partir de allí una base que por distinguiblemente verdadera, o así se le suele llamar, lo convierte en una unidad mínima que tiene mucho de sabor a verdad. Es rígido en cierto modo porque resulta un cimiento y una base sobre la que se puede montar un andamiaje. Dicho de otra manera, es una proposición que se considera verdadera, evidente, alguien puede decir obvia, en sí misma tiene inscrita la posibilidad de conocerse y sin necesidad de una demostración. Es un punto de partida entonces, y es por eso base fundamental, desde ahí se puede construir una teoría. Por eso es que están los axiomas y los teoremas. Y a partir de allí, pues ya pudiéramos desarrollar una cadena causa-efecto o un principio de causalidad que termina definiéndose como algo de alguna forma, al menos con una lógica interna que va estructurándose a partir de el axioma. Diferentes axiomas pueden construir y evidenciarse en ellos un teorema y diferentes teoremas o la conjunción de uno y otro establecerse como teoría. Y este punto de partida o base fundamental es un axioma. Y en relación de uno y otro, una teoría y un teorema, primero, ya más allá de convertirse en una teoría sólida o lógica plausible o lógica interna. Entonces, un sistema lógico se puede establecer. Ese sistema lógico, ya les decía, es una rama de la matemática
Y por eso es que los matemáticos, las personas que estudiaron en bachillerato, pudieran evocar al escuchar este nombre muchas de las operaciones que se hacen, que tienen un principio fundamental y a partir de allí un entramado que se convierte cada vez en más complejo. Como decía un matemático conocido, también filósofo, claro, estamos hablando de René Descartes, que desde una óptica experimental, metódica, el método que revela en su discurso, el discurso del método, la metodología que él propone y que él mismo usa, tiene que ver con que se puede dividir un problema, y debería ser el caso, y así poder conocerse mejor. Un problema complejo se puede fragmentar y entonces, con el fin de conocerlo, se puede, de alguna manera, yo aquí anoté eso, y es un término que me parece muy interesante también de desarrollar en un futuro próximo, que desde lo general, esto general, y entonces, por eso es que es el racionalismo, ¿no? El racionalista también está sobre todo partiendo de René Descartes, ¿no? Como padre del racionalismo, se le suele decir. Claro, porque parte de lo general y así a lo particular. Esto general que vemos, vamos fragmentando. Y allí se establece una metodología que es muy parecida, o por lo menos está relacionado, no tengo la menor duda, ¿sí? No es una duda metódica, es claro que se debe a René Descartes el método científico, o por lo menos una contribución que se puede ver allí es que todo lo que termina, mientras busco la palabra en el cerebro, al menos estoy tratando de buscarla, es cuando tú, creo que se llama seccionar, pero tiene otro nombre más específico. Diseccionar, diseccionar, creo que es. Vamos a poner disección. Es un proceso que implica dividir un objeto o un concepto en partes más pequeñas para su análisis o estudio. Este término se utiliza en diferentes contextos. En la biología, por ejemplo, y vaya que en el caso de René Descartes, él se la daba de médico y él además era un mercenario en algún momento, de modo que cuerpos no faltaban por allí para descomponerlos. Entonces terminaban, y él quiso buscar justamente dividiendo cuerpos humanos en sí, dónde quedaba, y él le dio un lugar específico dónde quedaba. Y eso sigue siendo todavía un problema, el problema mente-cerebro. ¿Dónde está el lugar o la región donde se piensa o donde están conservados los recuerdos? ¿En qué parte ocupa un espacio físico, acaso? Buscando en el cerebro sería aquella cuestión netamente material donde funciona la mente, el problema mente-cerebro, y esta dualidad cartesiana que se caracteriza en su concepción a todo lo largo. Y vamos a ver, René Descartes, así se escribe, Descartes, él estuvo viendo eso, donde la glándula pineal, algo así, él mismo segregó estos cuerpos, los diseccionó, glándula pineal, si no estoy mal. Y ahí él dijo que probablemente, digo probablemente porque claro que eso sigue siendo una discusión hasta el día de hoy, ese tema no se quedó para nada zanjado. Ya voy a buscar aquí y ya vamos a hablar del tema. René Descartes, filósofo matemático francés, en el siglo XVII, es conocido por su famosa afirmación, pienso luego existo.
Sin embargo, también es conocido por su interés en relación a la mente-cuerpo, lo que llevó a proponer la glándula pineal como el asiento del alma. Eso. Es una pequeña glándula endocrina en el cerebro que produce melatonina, una hormona que regula los ciclos del sueño y vigilia. Descartes la consideraba un punto crucial donde se unía el cuerpo y la mente. En su obra Meditaciones Metafísicas, sugirió que la glándula pineal era el lugar donde se realizaban las interacciones entre el alma y la mente. El alma, que es la mente, y el cuerpo. ¿Sí? Y ahí ese dualismo. Eso es un misticismo, algo mítico. La glándula pineal también ha sido objeto de interés en diversas tradiciones exotéricas y místicas, a menudo asociado a la percepción espiritual y la conciencia. Bueno, dicho esto, que nos sirve de misceláneo al menos, y bueno, yo espero que esto se vea y se escuche claro, y no me voy a tardar mucho, y vamos a hablar del tema en cuestión. Claro que esté bien grabado y que esté con un audio suficiente y decente para los que nos escuchan. Recordando que los podcasts, sobre todo, tienen que tener una buena audición, tienen que tener una buena forma de hablar, mira, hablando mal, estructurar bien las palabras y además que sean genuinamente algo que se pueda disfrutar al oído, ¿sí? Así que nada, espero que se escuche, sobre todo se escuche bien. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a hablar del tema en cuestión y claro que tiene mucho que ver porque claro, ya traté al principio de cómo se define el axioma que tiene que ver con la matemática y así fue como llegamos al matemático René Descartes, filósofo matemático del siglo XVII, ¿sí? Ya eso lo había dicho. Entonces, si seguimos en nuestro tema, que tiene que ver con los axiomas se van a representar como una rama de la lógica, se supone que está estructurado en una unidad mínima, una proposición que se considera verdadera, y a partir de allí se estructura un andamiaje que se evidencia o va a llevar a una causa-efecto, una cadena causa-efecto, una cuestión que se debe al principio de causalidad, y finalmente, bueno, o por lo menos en el camino, cuando se vaya configurando cierta estructura lógica, entonces podemos apreciar un teorema, axioma, teorema, y esto suena, obviamente, a teoría. Se puede teorizar de forma, no digamos concluyente, definitiva, rigurosa, aunque algunos dicen que sí, pero sí, claro, con sabor a verdad y con una lógica interna que lleva a considerar que es algo cierto, tiene al menos cierto grado de certeza. Si pensamos en el escepticismo moderado de David Hume, y yo creo que hay que mantenerse irónico como Richard Rorty. Ya estoy aquí uniendo otros personajes que evidentemente se me vienen a la mente y qué cosa tan fea sonó eso, ¿verdad? Evidentemente se me viene a la mente, porque si tú no sabes lo que dices, entonces no lo entiendes, Méndez. Bueno, vamos a ver aquí. El asunto está que un axioma viene a ser como en sí misma una verdad fundamental. Estas reglas básicas se pueden decir que vienen en juego, y esto me recuerda a Wittgenstein y los juegos del lenguaje, que no se cuestiona, no se debería cuestionar un axioma, pero que forma parte de el juego y se puede configurar de cierta manera, es como una pieza, y a ver qué lugar ocupa esta pieza en el andamiaje. Si lo basamos en una estructura que va de menos a más, entonces esta sería como una especie de, ya lo dije, una preposición o proposición que tendría sentido en función de otras, porque solita no significaría mayor cosa, una unidad mínima sin significado.
De modo que no se cuestiona un axioma, simplemente se parte de ello como premisa verdadera y a partir de ella, como premisa, como principio fundamental, se desarrolla un entramado, una base sería el axioma. Ya esto lo dije. Todo lo que se demuestra después se va a considerar un teorema, esto también lo dije, y que a partir de este o derivado de él, lógicamente, estos axiomas iniciales vendrían a representar un principio fundamental. Principio fundamental, y esto obviamente nos hace pensar en esto de teoremas, esto de principio fundamental y de lógica, en el positivismo lógico, que bueno, nada, tiene que ver sin lugar a duda con el tratado lógico filosófico de Ludwig Wittgenstein. Ejemplo, en la geometría euclidiana hay unos axiomas muy definidos. Por ejemplo, por dos puntos distintos pasa una única línea recta. Eso es un axioma, porque es algo que no se discute. Eso es así y ya. Todas las líneas rectas son infinitos. También eso es considerado un axioma. En la matemática y la lógica está, por ejemplo, el principio de identidad. A es igual a A. Yo aquí he explicado eso. Y el principio de tercero excluido, una proposición es verdadera o es falsa. No existe una tercera opción. Esto también es cuestionable en estos tiempos de incertidumbre y de pragmatismo y de, ¿cómo se llama eso? Dicho por Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Si estamos hablando de un ejército móvil de metáfora, esto de que sea móvil es perspectivismo puro y duro. Es decir, que es algo que pudiera ser de cierta manera, pero también no es nada raro que pudiera formularse ser de otra forma posible. Es decir, que estas configuraciones terminarían, estos axiomas, a parar en un lugar y otro y terminarían configurando diferentes teorías o teoremas. Bueno, pero en matemática tiene que haber cierto grado de certeza, pero casi que a la perfección, con una rigidez tal, llámese matemática pura y dura, o ciencias duras, dicho de la manera más franca como lo escucha uno por ahí. Y uno quisiera tener una certeza evidenciándose que esto va a continuar siendo el caso. Y bueno, cierto grado de control o completo control resultaría un alivio. Es algo que aliviaría a la incertidumbre. Es algo que lo deja uno con una sensación de control, de seguridad y no de angustia, de zozobra, de qué va a pasar después. Y precisamente la matemática se fundamenta en eso, en muchos axiomas. Aquí pudiéramos nombrar otros, de los que ya nombré, que tienen que ver con la teoría, geometría euclidiana, mejor dicho, y el principio de lógica como de identidad. Padre de la lógica, que tiene mucho que decirnos al respecto, al que no me voy a referir ahora mismo, es, sin lugar a duda, ya sabemos que cuando le damos una paternidad a alguien, es porque esta persona es un duro, un pionero en este tópico, en esta área del saber. Y cuando hablamos de lógica, sin lugar a duda la paternidad se la lleva Aristóteles. Un axioma, entonces, para resumirlo, es una verdad fundamental que se asume. Una verdad fundamental que se asume. Y desde el punto de vista, una vez más, de la lógica, de la matemática, un teorema es una proposición que se demuestra usando los axiomas. Esto en resumidas, ya les mencioné todo esto en diferentes... cuando introduje, ¿verdad? Ya yo hablé de los axiomas, de los teoremas. Y de los teoremas dije que bueno, que es un compuesto de axiomas. Está usándose muchos axiomas para demostrar que esta proposición posible, llámese teorema, tiene una lógica interna al menos.
y otros teoremas previamente también suelen usarse para considerar que son puntos de partida o precedentes o proposiciones. Este teorema en cuestión, que está compuesto a su vez de axiomas, sirva para respaldar este teorema que yo propongo ahora. Entonces, evidenciándose una lógica interna, y eso le da cierto grado de certeza. ¿Sí? Vamos a hablar ahora del libro de Paul Waksman. Y aquí ya me estoy yendo por un lado, porque esto yo lo hablé en la radio y ya les dije que quería considerarlo aquí también. Espero que en los próximos minutos y unos 10 minutos, espero que no más, me tome explicar esto. Que a su vez pueden escuchar y ver también, porque está en un programa radial. Esto lo voy a repetir varias veces, pero les voy a dejar el link y quizás le deje una miniatura por aquí, en el script que yo hago. A veces yo pongo cositas por aquí, un dibujito, algo representativo que complemente, que sea, bien sea ilustraciones o que terminen siendo ayuda visual para respaldar lo que estoy diciendo, y a veces corregir algunas barbaridades que en edición, y no son muchos la verdad, las que tengo que corregir. Afortunadamente la mayoría de las cosas al menos quedan lo suficientemente bien, ¿sí? Pero sí que los complementa mucho estos scripts, estas ilustraciones. Por aquí les voy a dejar la cuestión que pueden derivarse de aquí, o más bien de allá derivé esto. En fin, lo que dije en la radio sobre axiomas. Y por eso es que vuelvo a traer aquí a Paul Waksman. ¿Por qué hablando de axiomas? ¿Y qué tiene que ver esto? Él escribió un libro, Paul, con sus colaboradores. Estos colaboradores, ellos ayudaron mucho también. Uno nunca nombra tanto a los colaboradores. Yo a veces me pregunto, capaz que los colaboradores fueron los que más trabajaron. Como pasa en el colegio, en el liceo, en la escuela, que, oye, méteme ahí en el trabajo. Entonces lo ponen de integrantes y capaz los otros que fueron los que más trabajaron, como no son tan famosos o lo que sea, no tienen mucho rango o qué sé yo, lo cierto es que los colaboradores siempre quedan como en el anonimato casi. Pero bueno, yo voy a seguir la tradición. Yo voy a hablar de Paul Waksman y sus colaboradores, que sabrá Dios cómo se llaman. En el libro están todos escritos, de repente lo dejo por ahí sin lugar a duda para que ustedes lo busquen y lo lean y sea una referencia clara, al menos una versión de esto, ¿no? De cómo poder explicar un axioma, pero desde el punto de vista, que es como lo dice Paul en su libro, de la teoría de la comunicación humana. Justamente así se llama su libro, Teoría de la comunicación humana, interacciones, patologías y paradojas. O dicho de otra manera, en inglés, Pragmatics of Human Communication are studied in international patterns, pathologies and paradox. Entonces, más o menos así, es de 1967 este libro. Y él ahí habla de 5 axiomas que yo voy a tratar de explicar. Espero que no me tome tanto tiempo. El primer axioma es que es imposible no comunicar, en la medida que uno siempre está comunicando. Siempre está comunicando. Uno se mueve, uno va para allá y para acá, y siempre está comunicando. La postura, el lenguaje corporal, que suelen llamar, todo esto expresa que te estás comunicando. Y aquí voy a buscar algo que justamente ustedes están viendo, que hay comunicación de por medio cuando yo estoy tomando mi teléfono, porque aquí hay información que me gustaría destacar en función de lo que ya mencioné del primer axioma de nuestro amigo Paul en su libro. Y justamente tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros hacemos un acto deliberado, ¿y qué tan deliberado es esto? A veces de manera, ya lo vamos a hablar más tarde en otro,
en otro axioma de Peirce, ¿qué tan deliberado es acaso, tomando en cuenta de que en ocasiones no estamos tan conscientes de eso? Estamos casi que sin darnos cuenta comunicando algo. Somos interpretables todo el tiempo, ¿sí? Otras personas interpretan que estamos cansados, aburridos, por el tono de voz, por la postura corporal, por la prosodia en todo caso, ¿no? Por la cadencia. Yo hablé de la cadencia también en la radio en alguna oportunidad. Y la cadencia tiene que ver con la prosodia, con la melodía del habla, con todo esto que se puede resumir en paralingüística, que son elementos no verbales, que al mismo tiempo no es que no comuniquen nada porque no están pegando gritos, los silencios también comunican muchísimo. Y todo esto está en un código que es interpretable, ¿sí? Yo estoy buscando aquí y ustedes están diciendo, oye, pero no se preparó bien, o mira, no, quiero, sí lo tenía aquí, pero lo quiero destacar todavía más de manera detallada. Yo lo tenía aquí y se me fue, pero bueno, vamos a tratar de conseguirlo. Sí, vamos a ver, ya vamos para allá, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Vamos a ver si se da. No se dio. Pero ya se va a dar, ya se va a dar, ya se va a dar, ya se va a dar. Y dentro de poquito. Bueno, el otro axioma, ya vamos a seguir hablando del primero. Primero es imposible no comunicar. Es imposible no comunicar. Porque la comunicación, ya para más o menos decir esto que también va del primero, es imposible no comunicar porque la comunicación tiene que ver con la conducta y siempre hay conducta, siempre hay acción, de modo que eso está comunicando algo también. Es imposible no tener conducta, es imposible no comunicar. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto de relación. Esto es interesante también porque el contenido va de aquello que nosotros podemos decir de manera verbal, lo que intentamos comunicar, y el asunto de relación tiene que ver con el rol que yo cumplo en función de la otra persona. Sí, es que la comunicación es humana, el lenguaje es el que es humano, porque todo comunica. Animales, animados e inanimados, criaturas de diferentes tipos, modos de vida, todo comunica, ¿sí? Pero los humanos somos muy predecibles en esto. Como diría Donald Davidson, ¿no? Hay una cierta racionalidad compartida y eso se debe a el principio de caridad y también se debe a el asunto de tener mucho cuidado, como decía Davidson también y también Keynes, de los dogmas del empirismo, de que bueno, si no lo puedo describir, detallar lo suficiente o experimentar quién sabe qué cantidad de veces, es porque no existe. Esto es un dogma del empirismo. No lo puedo ver, no lo puedo apreciar con los sentidos, pero también existe y esto hay que desarrollarlo nuevamente en otro lugar, en otro episodio específicamente, porque esto da mucho para lo que se tenga que explicar, da mucho de qué hablar, hay mucho material en esto que no lo voy a desarrollar ahora mismo, pero que, claro, si los eventos mentales llevan a pensar de que eso también es interpretable, no lo puedes dejar de lado, ¿sí? Bueno, vamos a seguir aquí con lo que dijo Watzlawick sobre los 5 axiomas. Y estamos hablando de estos axiomas en el terreno de la comunicación, la teoría de la comunicación humana. Aquí vamos a ver si lo detallamos ahora sí. El otro, ya lo había mencionado, tiene que ver con el contenido.
Estos contenidos, ya va, un momentico. Estos contenidos son aquello que se dice y ya veremos qué y cómo se dice, y en función a eso se puede apreciar la relación que tengo en el rol que cumplo en función de las personas que tengo a mi alrededor. ¿Sí? Al menos uno más, al menos uno más. Vamos a ver, axiomas. Bueno, ya me estoy demorando mucho. No me voy a demorar más, te lo prometo. Ajá. Ahora sí. Ahora sí vamos allá. El otro axioma es que la naturaleza de una relación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes. ¿Sí? Vamos a ver qué significa eso. ¿Sí? Esto significa que la comunicación es un proceso circular y continuo, pero los participantes tienden a puntuar. Puntuar significa estas ausencias de interacciones de manera lineal, porque así ocurre la comunicación, se establecen como una causa y efecto. O sea que esta cadena que tiende al infinito de significantes tiene una sucesión o una cadena causa-efecto, un principio de causalidad. Cada persona organiza la comunicación a su manera y esto sirve para que se interprete mediante lo que está diciendo y aquello que no está diciendo también que comunica, cómo es su conducta. La respuesta de la otra persona también va en función a lo que evoque, lo que esta persona dice, cómo lo dice. Esta conducta es una respuesta del otro y viceversa, porque hay una interacción, una relación o una... sí, dicho por Hegel también hay que decir que definitivamente es una dialéctica recurrente. Un ejemplo clásico es el de una pareja en la que uno de los miembros se retrae porque el otro lo regaña y el otro lo regaña porque el primero se retrae. Esto yo lo dije también. Es un ejemplo que está aquí puesto, no me lo he inventado, pero tiene mucho sentido. Cada uno ve el comportamiento del otro creando un ciclo de interacciones o un bucle que evidentemente van a desarrollar un conflicto, es una interacción conflictiva. La falta de acuerdo en la puntuación de la secuencia es una causa frecuente de problemas de la comunicación. El otro aspecto o axioma es la comunicación humana. Esta implica modalidades digitales y analógicas. Hay dos modos de comunicar. La digital se refiere al lenguaje verbal, lo que podemos decir, exteriorizar y organizar en las singularidades ilimitadas, digamos, signos arbitrarios que tienen también una limitación gramatical. Es más, es una norma la gramática. Es arbitrario porque su relación con los representantes, en función a las palabras que se están diciendo, es una convención social. Es lenguaje. Lenguaje es una convención social. Este modo es ideal para transmitir información compleja y abstracta, el nivel del contenido. Y la comunicación analógica abarca toda la comunicación no verbal, como las posturas, los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz, todo esto. Esto que es prosodia, que es la cadencia, que es la melodía del habla, o también, en resumidas, paralingüística en general. Es más evidente, más directa, es como el lenguaje apofántico, es deísta. No tiene por qué recurrirse a muchas explicaciones porque está implicada, implícita. Esto se debe a que esta modalidad tiene relación más directa y evidente y es fundamental para la comunicación a nivel de relaciones, donde uno ya conoce las gestualidades y lo que significa y el otro cuando está transmitiendo resulta ser más evidente, que es lo que dice
aún con aquello que no está diciendo de manera verbal o digital. Esto análogamente se puede decir que cuando yo me río y digo, estoy bien, pero no corresponde mi tono de voz, la manera que lo estoy diciendo, entonces ahí hay una incongruencia. Puede surgir allí un problema porque no hay una congruencia, más bien hay una contradicción entre el mensaje digital, lo que se está diciendo, y el analógico de cómo se dice. Y los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, y este es el quinto axioma. Este axioma se centra en la dinámica de poder en relación y cómo se manifiesta en la comunicación, las dinámicas de poder con el lenguaje. Esto nos recuerda claramente al filósofo del poder, que yo no le he dedicado un vídeo, pero es interesante porque las relaciones de poder en el lenguaje son complejas, se van a evidenciar también si las relaciones, interacciones que hay entre sí son simétricas. Esto es igualdad, cuando son iguales, cuando los participantes tienden a reflejar el comportamiento del otro, de modo que hay una empatía que prevalece y puede llevar a una escalada competitiva. Si es que yo estoy tratando de equipararme con el otro, ya esto es más negativo, no es una compatibilidad necesariamente positiva en cuanto a empatía, sino más bien es un querer ser como el otro, no quedarse atrás. No quedarse atrás implica una escalada, y esta competencia negativa, evidentemente, puede llevar a una relación de respeto mutuo entre pares o también un conflicto que se pueda desatar. Y esto tiene que ver con la información que, además de transmitirse, el modo como se transmite, recrea una interacción complementaria. Esto es más positivo todavía porque esto se basa en la diferencia, y todos somos diferentes, manejamos diferentes roles también. Un participante ocupa una posición superior o primaria y se reconoce como tal, y el otro una posición inferior o secundaria. Estas relaciones, Foucault, Foucault, se escribe así, pero es Foucault, algo así. Él nos diría mucho de las relaciones de poder, el filósofo del poder. Ahorita me acordé. Por eso es que hay que decirlo de una vez, hay que decirlo de una vez. Y bueno, las relaciones de poder tienen que ver con eso, si son secundarias porque son inferiores. Esto me recuerda también a cuando estamos comunicándonos de manera asertiva, y antes de manera asertiva puede ser de manera agresiva o pasiva. Asertiva sería lo ideal porque está como en el medio, ¿no? Respetas a los demás, también haces que otros te respeten, o sea, es equilibrado. Pero una relación agresiva impone, y una relación pasiva o una forma de comunicación pasiva dentro de esta relación, quiero decir, hace que todos opinen sin que se valore su opinión y él mismo no se la valora. Prácticamente una persona que está dispuesta a quebrantarse y no tiene ninguna convicción, o por lo menos no sabe cómo manifestarla y hacerla respetar de manera asertiva, que sería lo ideal. De modo que cuando en las relaciones, por ejemplo, cuando se respeta los merecidas posiciones de poder, estos diferentes roles, una madre y un hijo, evidentemente hay una posición de primacía primaria, superior frente a una inferior o secundaria, que sería el hijo. Lo mismo se puede decir de un jefe y un empleado. Estas relaciones están claramente marcadas de quién manda, quién obedece, quién es el que está subordinado a esa relación. No son necesariamente buenas ni malas, sencillamente es lo que es, sino que se basan en la aceptación de estos distintos roles. Comprender estos axiomas permite analizar y mejorar la calidad de nuestras interacciones. Son unos axiomas interesantes que Paul Wallace, y aquí les dejo el link y todo lo que más está detallado en aquella conversación que yo tuve en la Radio Pública El Guau, que les invito a que pasen por allí también a el Facebook, que es ahí donde están almacenados los otros episodios. Por ahí van 31, creo que ya les dije eso. El último es el 31. El último para la fecha en que yo estoy subiendo esto.
recordando que esto es atemporal. Quién sabe cuándo usted lo va a escuchar. Esperemos que algún día lo escuche, eso sí, y que lo comparta y que se suscriba. Pero sí, esto es importante porque la calidad de nuestras conversaciones van en función de cómo nosotros nos manejamos en esta interacción, asumiendo de que a la vez que podemos mejorar nuestras habilidades comunicativas o habilidades sociales, dicho de mejor manera, que sean de calidad, que además los conflictos se pueden minimizar, los malentendidos no se ven como una cuestión insalvable, un discurso completamente antagonista y una enemistad que se tiene que forjar a partir de allí. No, más bien la comunicación suele ser más efectiva y saludable cuando se tiene de manera consciente en cuenta estos 5 axiomas de los que teorizó, esto fue en 1967, Paul Watzlawick en su libro y sus colaboradores en su libro Pragmatismo de los humanos en la comunicación, en español Teoría de la comunicación humana, mejor ordenado, interacciones, patologías y paradojas. Este libro es interesante, aunque se escribió en un tiempo donde las redes sociales nada que ver, eso no existía, lejos estaban de existir. Apenas en el 2010, 2011 por ahí, es que empezaron las redes sociales y empezaron apenas en esa fecha y a explotar todavía más recientemente. Es decir, cuando las personas se convirtieron en activos usuarios de las redes sociales. Esto ha generado, por supuesto, es un fenómeno muchísimo más reciente que lo que ocurría en 1967, que no había ni internet. Internet no era lo que estaba lejos de ser lo que es ahora. Redes sociales no existían en absoluto en los 60, nada que ver. Entonces esto se puede actualizar evidentemente, pero es que la comunicación humana, esta pragmática que también podemos ver que tiene que ver con el uso, que por eso es que la lógica que envuelve y todo lo que dijo Wittgenstein está actualmente bien, sí, dándose en nuestro medio, aún con las redes sociales. Más bien, habría que tener reflexión en esto para ver cómo es que en las redes sociales esto se amplifica, se empeora de cierta manera, pero también rescatando todos estos axiomas, sí que se pueden visualizar de manera más exhaustiva, si se quiere, o consciente. Eso sí, seguramente es la palabrita que cabe aquí, consciente. De modo que todos nosotros podamos tener una comunicación lo más asertiva posible y evitar la cuestión tóxica de la comunicación. Ese es un término muy usado en este tiempo también. Estos axiomas, es imposible no comunicar, siempre estamos comunicando, siempre. Y es que en las redes sociales no se ve nada de eso que tiene que ver con la paralingüística. Y además la gente no profundiza, no profundizamos. Nos quedamos con la superficie y por eso es que nos extraña mucho, o puede que nos decepcionemos, porque no queremos exponernos a que se desmienta lo que yo creo, supuestamente creo. Estos credos que se convierten en un dogma. Y hasta poder usar la imaginación y creerme todo eso yo mismo, bien sea porque me lo están metiendo por los ojos, me están persuadiendo a ello, o bien sea porque yo prefiero en el afán de el sesgo cognitivo de confirmación, querer tener la verdad a toda costa, incluso si me estoy engañando a mí mismo o estoy dejando frágilmente, vulnerablemente a que me engañen. Entonces, convertirse en un irónico, Richard Rorty lo hablaba así de esa manera, tal cual, ironía, contingencia y solidaridad me va a hacer más solidario. Y no me voy a creer todo, pero tampoco voy a desmentir tan rápido, ¿sí? Es decir, no voy a ser dogmático, empedernido fanático, ni tampoco un, qué sé yo, incrédulo, o mejor dicho, escéptico, radical. ¿Sí? En todo caso, sí, un escéptico moderado.
Esto quiere decir irónico también, ¿no? Entonces, es imposible no comunicar. Toda la comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación. ¿Qué relación? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo se está diciendo esto en el fondo y en la forma? Que sería fondo, contenido y forma, relación. Ahí es donde se puede apreciar más la relación, en la forma. La naturaleza de una comunicación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación entre comunicantes. Eso va a depender en qué es lo que tú termines definiendo en esta dialéctica o en este diálogo, que es lo mismo comunicacional, qué es lo que estás apreciando, cuál es la naturaleza de la relación. Y los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. Digital, verbo puro y duro, y analógicamente tiene que ver con los gestos, los modos, las formas, y lo que es paralingüística. Y todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. Simetría es que vamos bien, pero al mismo tiempo pueden convertirse en competitivo, no nada más en algo netamente empático. Puede que sí, pero también puede ser competitivo. Y todos los intercambios también pueden ser complementarios a medida de que, y esto sí es más positivo, porque yo sé cosas que usted no y puedo comunicar cosas, tener cierta autoridad sobre un tema y esto me da para yo poder explayarme, poder desarrollar un tema y ser creíble, no tratar de engañar a nadie. Y esto justamente se desdibuja en un mundo donde todos quieren opinar. Y justamente pueden que digan cosas que le corresponden a un psicólogo sin ser un profesional, estar tratando de dar consejos, sin ser un perito en un área o un especialista, eso sí, atreverse como el síndrome de Dunning-Kruger a decir cosas que no les competen ni tienen suficiente conocimiento, pero como tienen un poquitico, sí que se atreven son osados a decir mucho sin saber nada o muy poco. En cambio hay gente que tiene el síndrome del impostor, que sí saben bastante, pero no tienen esta destreza y habilidades comunicativas, o por lo menos creen que no la tienen. Y justamente por eso se llama síndrome del impostor. Son sesgos cognitivos, unos extremos que definitivamente nos pudieran dejar a nosotros como unos charlatanes o como unos reprimidos porque no tenemos quizás la plataforma necesaria para que escuchen ciertas cuestiones que sí tienen más sabor, no voy a decir verdad, pero de realidad o certeza. Más allá de que sean una lógica interna, relacional, sí, una lógica al menos más atada a la verdad o a la deseada verdad. Esto es justamente lo que nos va a decir en la teoría de la comunicación humana Paul Watzlawick en su libro, léanlo. Yo lo voy a terminar de leer, nada más le eché un vistazo y todavía me falta bastante, pero por lo menos lo suficientemente como para detonar esta necesidad. Cuando hablo de axiomas, wow, me encuentro estos 5 axiomas que tienen que ver con la teoría de la comunicación humana, que tiene que ver con las interacciones, la patología y las paradojas que ocurren en medio de la comunicación de Paul Watzlawick y sus colaboradores. Tenía que decirla, también lo dije en la radio y también lo voy a decir aquí en este episodio número 132. Dicho esto, chao chao, nos vemos otro día.